La entrevista Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Son las 7:47 a.m. Agradezco mucho en la línea telefónica que nos haga favor de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión al doctor en Derecho Constitucional, al doctor Norberto Alvarado. Hay un tema importante que tiene que ver con la designación del nuevo fiscal general del estado de Querétaro, el tema y la confusión de repente en la interpretación de algunos términos en lo que tiene que ver con la suplencia o la ausencia, que obviamente se definen y se establecen en la ley orgánica de la misma Fiscalía General del Estado de Querétaro, y hay diferentes versiones que pues ya le hemos platicado a través de estos mismos espacios informativos, y que me da mucho gusto por eso saludar y poder platicar con el doctor Norberto Alvarado Alegría. ¿Cómo estás, doctor? Buenos días. Buenos días, Aurelio. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Como siempre, muchísimas gracias. Ayer platicábamos con el doctor Calixto de Santiago sobre una de las interpretaciones posibles a propósito de este importante nombramiento para pues la institucionalidad del estado de Querétaro, y entiendo que tú también has desarrollado una propuesta que también es totalmente distinta, en la que refiere, según lo establece el artículo 20 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, esta posibilidad de designar a un suplente temporal en los 9 meses que le faltarían para concluir después de la renuncia que por lo menos presentó ante la oficialía de partes el fiscal general del estado de Querétaro, y que sería pues temporal en estos 9 meses, y luego en la 61 legislatura que hubiera ya el nombramiento de un nuevo fiscal por un periodo de 9 años. ¿Es así la interpretación, o cuál sería la interpretación correcta de este tema tan importante, mi querido doctor? Sí, Aurelio, mira, realmente creo que todo parte de la inacción que ha tenido la mesa directiva de la legislatura del Estado, sí, porque pues no puede señalar que por estar de vacaciones no haya el inicio de un procedimiento para llenar el vacío en el cual se encuentra la titularidad de un órgano tan importante como es la Fiscalía del Estado. Sí, sí. Es lo que señala la Constitución local en el artículo 30 bis, es que las ausencias del fiscal general se suplirán conforme lo que establezca la ley de la materia. En este caso, la ley de la materia es la ley orgánica de la propia Fiscalía. Uh-huh. La ley orgánica, en su artículo 30, señala textualmente que las ausencias del fiscal se suplen de la siguiente manera, y nos da 2 supuestos jurídicos. Sí. El primero dice, ante una ausencia temporal, el fiscal tiene la facultad de nombrar de entre los distintos vicefiscales quién de ellos lo suplirá en el cargo mientras dure esta ausencia temporal. Sí, sí. Y la segunda de las hipótesis señala que ante una ausencia definitiva es el titular del Ejecutivo el que debe enviar una terna a la legislatura para que éste lo elija. Y si regresamos al primer párrafo del artículo 30 de esta ley orgánica, uh-huh, pues como tú decías, efectivamente hay 2 palabras o 2 conceptos que son claves. Dice ausencia y se suple de la siguiente manera, ¿no? Entonces, de ahí, haciendo una interpretación no solamente literal, sino sistemática, funcional, y ha dicho la Corte inclusive democrática, uh-huh, o de participación democrática, donde participan un poder ejecutivo y un poder legislativo, encontramos que pues hay 2 tipos de ausencias, y que en ambos casos debe suplirse al fiscal. ¿Por quién? Pues por quien designe el propio fiscal cuando es temporal, sí, o por quien designe este juego democrático que realiza el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo cuando la ausencia es definitiva. Claro. ¿Para qué? Para que este suplente, sustituto, como pudiéramos llamarlo en cualquiera de sus sinónimos, uh-huh, culmine el encargo o el periodo para el que el fiscal que está ausentándose termine precisamente ese plazo de designación
que en este caso es de 9 años, según lo que establece nuestra Constitución local. Correcto. Entonces sería que no fuera en estos 9 meses, o que en estos 9 meses, mejor dicho, pudiera haber solamente un suplente en lo que se pudiera retomar para que la próxima legislatura pudiera hacer el nombramiento de un fiscal de manera definitiva para los próximos 9 años en Querétaro. Así es. Si nosotros volvemos, como te digo, a leer el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, pues esto es lo que dice el artículo o la norma. No hay dentro de todo el texto de la Ley Orgánica de la Fiscalía, no existe otro procedimiento, no existe otra figura, no hay reconocido una figura de encargado de despacho, y tampoco la propia Constitución nos establece alguna otra situación jurídica distinta, porque el penúltimo párrafo de este artículo 30 bis de la Constitución local de Querétaro también vuelve a utilizar las mismas palabras. Dice: las ausencias del fiscal se suplen conforme a la ley de la materia. La ley de la materia es la ley orgánica de la propia Fiscalía. Sí, claro. Ahora, ¿qué pasa cuando la renuncia del fiscal que lo envía o lo lleva o lo turna a través de la oficialía de partes del Congreso, el Congreso de vacaciones hasta el próximo 12 de agosto, en una situación en la que le correspondería al Congreso del Estado primero aceptar pues la renuncia del fiscal y luego hacer la convocatoria para que el jefe del Ejecutivo, en este caso el gobernador Curi González, pueda nombrar una terna y sea solamente para estos próximos 9 meses, perdóname, doctor? Sí, creo que el error de procedimiento se encuentra hoy en día en la cancha de la legislatura. No se puede alegar que por estar en un periodo vacacional administrativo, la legislatura no actúa en consecuencia. La mesa directiva de la legislatura tendría que haber notificado de esta situación al titular del Ejecutivo para que éste ejerza las facultades que la propia Constitución local y la ley orgánica le otorga. En este sentido, tendría que también haberse dado a conocer pues a todos los integrantes de la legislatura local esta situación, y en su caso llamarse a un periodo extraordinario si es que se recibe antes de que se regresara del periodo de vacaciones la terna que proponga el titular del Ejecutivo. Entonces me parece que hoy el error de procedimiento o la omisión está en la legislatura del Estado, y bueno, pues esto es lo que tendría que desatar que se haga este procedimiento del que estamos hablando y que señala la ley. Claro. No lo estamos inventando, no es una interpretación a contentillo, simple y sencillamente pues se está considerando lo que por un lado dice la Constitución local y la ley orgánica, que tienen que leerse de manera integrada, de manera sistemática, de manera funcional, y atendiendo a principios que ha ya determinado el Poder Judicial de la Federación en algunos precedentes que se han dictado al momento de resolver controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad de este tipo de situaciones. Sí, claro. Entonces, para que nos vayamos entendiendo, significaría que el actual Congreso del Estado, suponiendo sin conceder que aceptara la renuncia del fiscal, no se podría nombrar al nuevo fiscal para los próximos 9 años. Sería nada más la posibilidad de nombrar a le llamo yo interino, no sé si sea el término adecuado, suplente, en los próximos 9 meses para que la 61 legislatura, y que ahí está el gran tema, que se ha politizado de alguna manera, mi querido doctor Roberto Alvarado Alegría, de lo que tendría que ser el nombramiento del nuevo fiscal para los próximos 9 años en el estado de Querétaro, ¿no? Pues sí, tendría que nombrarse un suplente atendiendo a lo que señala la ley. Y lo que es importante mencionar, pues es que lo que la ley orgánica remite a la Constitución es solamente el procedimiento. Es decir, el titular del Ejecutivo es quien tiene
la facultad constitucional de enviar una terna. Esa terna tiene que ser analizada por la legislatura. La legislatura tiene un plazo de 30 días para hacer el nombramiento, y en caso de que, pasado ese plazo que la Constitución local señala, la legislatura no pudiese hacer el nombramiento por no llegar a un acuerdo de mayoría calificada, entonces regresa la facultad al Ejecutivo del Estado para que éste designe de manera directa al fiscal. Correcto. Cosa que es un procedimiento que está establecido en la Constitución local, que es un procedimiento legítimo, es un procedimiento legal, y que lo que busca es que ante una posible parálisis legislativa en una toma de decisión para designar a un funcionario de esta naturaleza, que es muy importante, pues no se quede vacante, no se quede vacío, y entonces se llene por la designación que haga el titular del Ejecutivo de manera constitucionalmente reconocida. Claro. Ahora, el fiscal debió explicar, porque nadie conoce los motivos por los cuales renuncia a un cargo tan importante, tan relevante. ¿Es renunciable de esta manera sin que se conozcan por lo menos los detalles de la razón o de las causas principales para esta renuncia, mi querido doctor? Mira, la Constitución Federal señala que los únicos cargos que son irrenunciables son los de elección popular. Los demás cargos que son de designación, pues al final de cuentas el titular, la persona sobre la que recae, puede separarse de ellos por diversas razones. Efectivamente, vuelvo a decir, el error de procedimiento, lo que ha venido generando toda esta problemática, me parece, a mí, es la omisión de la legislatura local, en este caso de la mesa directiva y de quien la preside, porque pues además de notificar al señor gobernador, de notificar al resto de los diputados y diputadas, pues lo conveniente por cuestiones de transparencia, de democracia, de Estado constitucional de derecho, pues es que se haga público el texto de la renuncia, obviamente salvaguardando los datos personales o los datos que fuesen confidenciales en términos de la ley, pero que sí se dé a conocer la renuncia. En este sentido, pues quien ocupaba el cargo de fiscal general, pues tiene todo el derecho de separarse por diversas razones, pero sería importante pues que se conociera por parte de la ciudadanía qué es lo que ha motivado esta renuncia, para que en consecuencia se pueda actuar conforme a lo que establece la Constitución local y la ley orgánica. Híjole, pues qué interesante polémica de interpretación obviamente jurídica. El punto sería solamente mantener la necesidad de que haya un análisis estricto en función de lo que tendría que ver con la norma, con la ley, con la Constitución, con la ley orgánica de la Fiscalía, y que no se politizara de alguna manera, por lo menos en este importante nombramiento finalmente, mi querido doctor. Y si me permites apuntar, sí, por favor, también de los requisitos que establece la propia Constitución local. Al ser un cargo tan importante y la materia de procuración de justicia tan significativa para cualquier estado y en particular para Querétaro, donde siempre hemos gozado de paz social, tiene que observarse que no puede ser un advenedizo que venga de algún otro lugar, sino que tiene que cumplirse con requisitos como residencia de 3 años y experiencia en materia de procuración de justicia o bien en materia de derecho penal. Entonces, creo que la Constitución local y la ley orgánica son muy claras y ojalá que esto pueda resolverse lo antes posible y los candidatos que se propongan pues cumplan con los requisitos que establece la propia Constitución. Bueno, pues Norberto, muy amable, gracias por ayudarnos también a comprender esta importante problemática y sobre todo desde el punto de vista jurídico, pues buscar coincidencias en esta interpretación que sin duda alguna es importante para esta pues decisión que se tendrá que tomar en los próximos días, en las próximas semanas, aquí en el estado de Querétaro, en un cargo tan relevante, trascendente como el de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Gracias, mi querido doctor, estamos al habla y gracias por platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión, mi querido doctor. Muchas gracias a ti, Aurelio,
Y un saludo y buenos días para todo tu auditorio. Como siempre, muy amable, es el doctor Norberto Alvarado Alegría. Ahí está la interpretación, es un error de procedimiento también, de omisión de parte de la mesa directiva del Congreso del Estado, y que también se establece que no cualquiera pudiera llegar a ser en un momento determinado fiscal general del Estado. Dijo él, utilizó el término un advenedizo, tiene que cumplir con 3 años de residencia, conocer, tener una trayectoria de conocimiento, de experiencia del derecho penal y también conocer el sistema de procuración de justicia que se tendría que estar aplicando justamente bajo esta importante responsabilidad. Bueno, ahí está su opinión, siempre la más importante, en el 442-592-1075, Radar News, primera emisión. Son las 8 de la mañana con 4 minutos, 8:04, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más.